Saludos amigos y amigas, bienvenidos a Granada Debate, este espacio que tenemos en Onda Luz Granada, dedicado al debate, al análisis y al contraste de las distintas informaciones sobre los temas que habitualmente nos interesan a agentes como los que andamos por aquí. Hoy nos acompaña Chema Rueda, que es funcionario, ha trabajado como funcionario en la función pública. Y de hecho sigo trabajando. Con cargo público. Ahora no. Ahora no. Enrique Moratalla, es consejero de Cultura, funcionario, cantautor, psicólogo, una eminencia. Paco Espínola, que es periodista, productor y uno de los tíos más brillantes, críticos que conozco, irónicos, divertidos. O sea, conoces pocos críticos, ¿no? Un poquito. Y también nos acompaña Héctor Gans, que es politólogo de la Mesa Provincial de ECU. Por cierto, aprovecho y empezamos contigo. ¿Qué ha ocurrido con la pretendida confluencia con Izquierda Unida y con Podemos? Hola, muy buenas tardes, lluviosas tardes. Nos recuerda la naturaleza que siempre está ahí. ¿Sí? Pues se empezó con muy buen pie, se colaboró muy activamente en la elaboración del programa electoral común y yo creo que se empezó por los cimientos cuando otros lo que querían era empezar por el tejado. Y llegado el momento de tratar los temas de más enjundia, los temas ya más prácticos, pues no se dio la oportunidad a Equo Verdes Andalucía de tener capacidad para estar representado en el Parlamento de Andalucía. Muy bien. Entre otras cosas. Próximamente abordaremos el tema con un poquito más de profundidad para analizar un poco las propuestas que irían en estas próximas elecciones del Parlamento. Eso son cosas que le suelen pasar a la izquierda. A la izquierda siempre, sí, siempre está. Bueno, ahora también a la derecha tiene su... Todo se pega. Está bien. No sé si ustedes siguen la actualidad. Hoy, esta mañana, teníamos conocimiento de unas declaraciones de la exministra Tejerina en la que decía o quería o venía a hacer la campaña al PSOE en Andalucía. Si ustedes saben o se preguntan por qué en Andalucía gobierna el PSOE en los últimos 40 años, quizás las palabras o las ideas que expresa la ministra Tejerina lo puedan justificar. Habría que decir poco más que los niños de Castilla y León son más listos que los niños andaluces. Es decir, que un niño de 10 años en Andalucía sabe lo mismo que un niño de 8 años en Castilla y León. Bueno, hay quien le ha replicado, entre otros el próximo candidato del PP o el candidato del PP a la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. También le han contestado del propio partido y de luego Susana Díaz también le ha hecho un buen rapapolvo. Es una forma de hacerle campaña al PSOE, es una metedura de pata, es una forma de entender, una forma que tiene el PP de entender la realidad de Andalucía. Sí, yo creo que lo que seguramente desconocía cuando hizo las declaraciones la señora Tejerina es que los niños de Castilla y León llevan 2 años sabiendo que ella es muy torpe y los niños de Andalucía se van a enterar 2 años después de que ella es muy torpe. Digo, si me permitís la broma, porque yo creo que tomarse esto en serio no es nada bueno para la salud. Yo a mediodía en las redes me he dedicado a seguir a dirigentes del PP que echaban peste de la señora Tejerina, porque en todos sitios cuecenaba, dirigentes del PP de Andalucía, Pepe Torrente, el propio Moreno Bonilla, todos estaban un poco, yo creo que sobrepasados de que tengan en su fila a alguien con tan pocas luces, con tan poca sesera y con tan poca vista política como para decir eso, además sin estar sustentado en ningún dato. Por tanto, mi conclusión es que los militantes del PSOE vamos a hacer menos campaña, vamos a ir menos a los mercadillos, porque con 2 declaraciones de ese tipo pues el Partido Popular se cavará su propia tumba. Prefiero tomármelo con humor porque si entramos en el fondo del asunto hay que utilizar un lenguaje seguramente algo más grueso. Enrique. Bueno, Chema lo ha definido muy bien, o sea que es una declaración muy poco afortunada, sustentada en no se sabe qué, porque tampoco ha dicho en qué se basaba para hacer esa afirmación, y desde luego han reaccionado los militantes del PP de rápido, porque eso es fuego amigo, o sea, en una pre-campaña como estamos en Andalucía, hacer ese tipo de declaraciones
es un error manifiesto. ¿Que seguramente lo ha hecho de una forma poco reflexiva? Pues tal vez, pero desde luego sí que le ha dado munición a la oposición para que se harte de atacarla no solo a ella, sino al final, por extensión, pues a todo el PP. O sea que poco favor le ha hecho a su compañero Moreno Bonilla. Paco. Bueno, es que es una cuestión, no sé si es genética o de pronto que se ha perdido oxígeno en el cerebro, es una circunstancia. A mí no me molesta, a mí me da igual. Es decir, me parece que ese tipo de estupideces sobre el carácter o la idiosincrasia de los colectivos sociales, no digo ya nacionalidades, que me parece otra estupidez, sobre los colectivos sociales, pues tiene algo de clasismo, de una manera de despreciar a otras personas y luego pues a cada cual lo avala su historia. Nosotros tenemos una y que sepamos, la señora Tejerina solo tiene cuenta en los bancos. Héctor. Pues para mí es una muestra más de los prejuicios que se tiene hacia Andalucía. Los prejuicios porque seguro que hay algún colegio o instituto en Valladolid o en Palencia cuyo nivel sea más bajo que cualquiera de los institutos de Granada, de Sevilla, de Almería o de Jaén. Y no deja de reflejar pues cierta forma de ver Andalucía desde el norte de Despeñaperros. Y yo pienso que mucho de ese prejuicio también pues, se cultiva desde la Radio Televisión de Andalucía, dando cabida al tópico, al carnaval, a la Feria de Sevilla, cuando en Andalucía hay una realidad que muchas veces no aparece en los medios y esa realidad en la que nos interesaría que se conociese fuera de Andalucía. Muy bien, antes de continuar y entrar en materia, sí me gustaría recordar a las personas que nos están viendo y que firmaron una hipoteca en los últimos años. Hoy también nos sorprendía esta mañana una noticia interesante y que nos puede reportar cierto ingreso o devolución de lo que fue cuando iniciamos la hipoteca, el impuesto, el acto jurídico de impuesto, de la firma. Efectivamente. El impuesto que pagábamos, se lo pagábamos a la administración pública por escriturar nuestro préstamo. Parece ser que el Tribunal Supremo, corrige y atribuye esa responsabilidad a los propios bancos. Es decir, que si su situación es esa, si tuvo una hipoteca, si firmó una hipoteca, sería interesante que en los próximos días se acercase a su banco para ver en qué situación está y sobre todo estar informado para ver cómo puede y si se puede recuperar ese importe que en su momento pagó. También recientemente, hace unos días, nos sorprendía gratamente nos sorprendía y nos llenaba de un poco de sorpresa una propuesta que hacen un grupo de expertos en torno a la capitalidad cultural de Granada para el año 31. Proponen la creación en torno a 8 o 9 espacios museísticos, aunque lo dejan abierto a muchos más. Hablan, por ejemplo, de un museo en torno al flamenco, un museo en torno a la Semana Santa, un museo en torno a las letras. Es decir, hay distintas propuestas que pueden ser interesantes o no, porque también hay otras propuestas que hablan de un gran museo, hablan de un gran espacio escénico, hablan de un gran teatro de la ópera. Es decir, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Son pequeñas aportaciones, son declaración de intenciones, es hablar por hablar, detrás hay algo, teniendo en cuenta, por ejemplo, que el Museo Arqueológico está cerrado durante 8 o 9 años? ¿Qué significa esta propuesta del grupo motor, el grupo de expertos que están en torno a la elaboración de las propuestas para esa consecución de la capitalidad cultural del año 2031? Bueno, Paco. Este es el primer programa en el que se habla de eso, es un antecedente. En 2031 nos reunimos y volvemos otra vez a hablar de este asunto para ya cerrar el proyecto.
Es una... Un par de meses antes. Un par de meses antes, mejor, como primicia de Onda Luz. Es una idea interesante, tiene algo de fuego artificial, porque requiere primero estructuras y luego infraestructuras para llevarlo a cabo, y un desembolso económico de un nivel importante, y una organización burocrática también acorde con la importancia que se le quiera dar a cada uno de esos espacios museísticos. A mí lo único que me tranquiliza de momento, después de ver las celebraciones del señor alcalde con Jorge Javier Vázquez y las propuestas culturales inmediatas, la del acelerador de partículas, que debe ser un aparato para que los autobuses vayan más rápido, creo, no estoy muy puesto en tecnología, que es muy interesante también. Lo único que me da confianza de esta historia es que esté al frente de eso el técnico del Ayuntamiento, José Vallejo, porque él sí sabe de esa materia. Luego lo demás es, pues, efectivamente, tiene muchísimo interés, sobre todo la organización, la sectorización de los aspectos culturales y técnicos de la ciudad. Hay varios problemas que todavía están sin resolver, que es dónde van a estar ubicados esos museos. Un segundo problema, que es la idiosincrasia local, que empezará, cada uno de los granadinos se sentirá con derecho a tener su propio museo, lo mismo que las listas de Operación Triunfo que creaba el diario ideal de los 100 granadinos ilustres del día, o los 1000 poetas locales que cada semana hacen su libro. Eso por un lado. Y luego, por último, ¿cuáles son las aportaciones de los grupos políticos en la oposición a este proyecto? No sabemos si va a continuar el PSOE, si le sucederá una alternancia de los chicos estos de Albert, el primo de Rivera, o ocurrirá algún tipo de catástrofe ideológica en la ciudad, y cuáles son sus aportaciones, porque es fundamental que todos estén de acuerdo en una misma idea. De momento, las aportaciones que hicieron ayer el ex concejal de Cultura, el excelentísimo señor don Juan García Montero, es recuperar el gran museo de la ciudad, que no se sabe, con lo cual ya están destruyendo a los demás museos. No sé si seguirán queriendo el Banco de España, actual sede de la Fiscalía, para mantener esa cuestión. Es interesante que haya dicho eso, porque ahora sabemos que no era una propuesta del anterior alcalde, el señor Torres Hurtado, sino que era una propuesta del concejal, ubicar el Gran Museo de la Ciudad. Y bueno, pues los demás, la señora de Ciudadanos, pues simplemente afea la falta de interés de la concejala de Cultura respecto a este proyecto. No lo sé, es lo que llaman los expertos una tormenta de ideas, que siendo Granada efectivamente se acabará en una tormenta y sin ideas. Héctor. Bueno, sí, que estoy de acuerdo con mucho de lo que dice Paco, porque menos mal que faltan más de 12 años. Una oferta cultural de primer orden no se improvisa, no puede surgir de un par de reuniones de un grupo de expertos. Desde mi punto de vista, es necesario aprovechar esta candidatura para impulsar un cambio radical en la política cultural, tanto si se consigue la capitalidad cultural como si no. Y por otro lado, pues, tener muchos museos no es un índice de calidad de la oferta cultural. Si estos museos no se proyectan hacia el exterior, sino si son meros productos para consumo local. De hecho, según me comenta una amiga que tiene conocimientos en este ámbito, ya hay muchos museos, hay 38 espacios expositivos de mayor o menor envergadura. Es decir, ¿qué es a lo que aspiramos? ¿A tener contenedores de arte o contenedores de artefactos, o a tener una auténtica oferta cultural de calidad, ¿no? Se podrían señalar 4 excepciones a este modelo de museo íntimo o museo local de poca proyección, que sería el Museo Arqueológico, que lo citabas tú, Juan, que depende de la administración estatal, el Museo de Bellas Artes y el Museo de Alhambra, ambos ligados a la Junta y
sitos en el propio monumento nazarí, y el Museo José Guerrero, que depende de la Diputación. Lo que hablaba, se proponía de un museo de arte contemporáneo. El Museo José Guerrero, pese a sus limitaciones de espacio, pues aparte de tener la colección del propio artista, pues podría albergar exposiciones temporales para dar salida a la obra de artistas contemporáneos, actuales, jóvenes, y hay otros espacios que no son competitivos para una oferta cultural de primer orden que atraiga a los turistas. Por ejemplo, el Museo de la Memoria de Andalucía, en la pared al lado del Cubo, la colección de pintura de la extinta Cajaranada, la Casa de los Tiros, el Museo Catedralicio, tienen elementos de calidad, atractivos, pero no como para superar la barrera de atraer turistas y crear a su alrededor pues más demanda. Pues, y mención aparte, y con esto yo creo que acabaría esta intervención, merece el Centro Lorca, que no ha nacido con la previsión de ser el gran museo de Federico García Lorca, porque ese museo definitivo, porque su legado está y seguirá estando disperso por toda la geografía española, incluso fuera de aquí. Bien. Enrique, tú debes tener una opinión y una información interesante, puesto que estás también en la... Yo no sé si es interesante, pero tengo una opinión. Vamos a ver. En primer lugar, la noticia que sale de la Comisión de Cultura del Ayuntamiento. Está circunscrito a ese espacio, donde está la oposición y donde está el equipo. Pero la propuesta la hace el equipo encargado de elaborar propuestas... Del Ayuntamiento, solo del Ayuntamiento, ¿vale? Y son unos compañeros estupendos, sobre todo antes ha salido, no sé si has sido tú, el nombre de José Vallejo, que bueno, pues es un hombre que está ligado al mundo de la cultura, que tiene criterio y el resto de gente, yo los conozco a todos, pero son funcionarios en el caso de Vallejo no, pero casi todos son funcionarios del ayuntamiento y que están ligados bien desde el punto de vista estrictamente administrativo o desde el punto de vista de la gestión cultural al ayuntamiento. Y hacen su propuesta en ese seno, en el seno de la Comisión de Cultura, donde están el resto de fuerzas políticas. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir justo lo que estoy diciendo, que es una propuesta que surge del ayuntamiento con la mejor de las voluntades y que desde esa perspectiva creo que hay que recepcionarla y tener la visión perceptiva de lo que están proponiendo. Y entrando en materia, en primer lugar, está bien de cara al 31 que se vaya haciendo propuestas concretas, como ha dicho Héctor, no se improvisa de un día para otro, algo así. Pero también es verdad que habría que empezar por evaluar muy seriamente qué tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Que es mucho, que es mucho. Pero hay que ver cómo se refuerza lo que tenemos, cómo se diseña una mejora de lo que tenemos y a partir de ese diagnóstico hacer como en clínica un pronóstico y luego una terapéutica. Ese sería el método correcto a la hora de analizar qué habría que hacer de cara al 31. En concreto, sobre esa propuesta, pues hombre, hay que tener cierto cuidado. En primer lugar, los museos, no todos, porque el Guerrero, por ejemplo, pues depende de la Diputación, pero los museos, en general, son propiedad del Estado. La Junta lo que hace es administrarlos, gestionarlos, pero son propiedad del Estado. Y por tanto, hay que contar con el Estado a la hora de hacer propuestas concretas. ¿Que tiene que haber un museo de arte contemporáneo? Pues ¿quién es el que se debe decir que no? Pues tal vez sí. Pero tenemos ejemplos en Andalucía, como Córdoba, por ejemplo, donde se hizo un museo de arte contemporáneo que está vacío de contenido y sin ningún tipo de estrategia. Por tanto, a la hora de proponer hay que saber medir qué es lo que se va a hacer. El Museo de Semana Santa y Cofradías, yo no voy a opinar sobre ese tema, porque tiene otros componentes. Yo respeto profundamente el que haya gente que le encantaría tener ese museo, pero yo no voy a entrar en analizarlo. Pero había otras propuestas, como por ejemplo el Museo de la Ciudad del que tú has hablado,
que se lleva hablando años de eso y no se sabe bien qué es. ¿Qué es el Museo de la Ciudad? Díganme ustedes, porque un museo tiene una misión, tiene unos objetivos y tienes que saber qué es lo que hace. A no ser que queramos tener un marketing de museos como ha hecho Málaga, que desde el punto de vista turístico y de marketing le funciona, muy bien. pero nada más que así, porque como museo no valen nada, tienen unos contenidos lamentables, quitando el Picasso, ¿vale? Se lo digo como lo hizo en mi época que estaba en Sevilla, no le voy a echar piedras, pero es verdad que el Picasso juega en otra división, ¿vale? Todos los demás son como franquicias que han ido cogiendo, que les funcionan muy bien, pero de contenido no dudoso, algo más que dudoso. También había una propuesta concreta sobre un museo en el que tendría que hablar de la historia de la ciudad y de las cosas de la ciudad. De alguna manera estaban definiendo el Museo de la Casa de los Tiros, que es verdad que nunca ha acabado de rematar su discurso, que tendrá que hacerlo sin duda. Desde hace 2 semanas tiene un nuevo director muy cualificado y yo estoy convencido que eso tampoco es de un día para otro, pero se acabará por darle la vuelta. En definitiva, por no entenderme mucho más, que podría hacerlo. Creo que es una propuesta bien intencionada, pero que habría que calibrar muy despacio desde el punto de vista conceptual y sobre todo desde el punto de vista económico. Estamos hablando de que cada una de esas propuestas vale una fortuna. Muy bien. Chema. Yo esto de la capitalidad cultural, como no soy muy experto en contenido, aunque algo diré, lo veo más desde el punto de vista de una oportunidad, se consiga o no la capitalidad cultural, porque eso faltan muchos años todavía para que se decida, y donde sí pongo el énfasis es justamente en ese proceso, que veo todavía poco participativa a la ciudad en ese proceso. Es verdad que hay reuniones de la comisión técnica y alguna otra de la comisión política y hay algunas propuestas, pero yo me he fijado, porque soy curioso, en otras ciudades españolas y europeas que han sido capital cultural europea, y no ha sido precisamente un aluvión de infraestructuras lo que ha caracterizado esa candidatura y posterior premio o honor cuando se le ha concedido, sino que ha sido más la vida de la ciudad, el buen aprovechamiento de las infraestructuras, pocas o muchas que hay en la ciudad, y sobre todo la implicación de la gente. La gente tiene que sentir que su ciudad es capital cultural. Y una vez dicho eso, que creo que convendría, yo creo que es donde habría que poner el énfasis, en que la gente se sintiera, pues no sé si los institutos, la universidad, las asociaciones de vecinos, o todos y todas, se implicaran más en la candidatura. Luego es verdad que tiene que venir un diagnóstico de las infraestructuras que hay y ver si de verdad lo que hacen falta son nuevas infraestructuras con el riesgo de que se utilicen igual o peor que las que ya existen, y para ese viaje no se necesitan alforjas, o si lo que de verdad se necesita es llenarlas de contenido, que es lo que es una capital cultural. En Liverpool en el 2008 y en Sibiu, Rumanía, en el 2009, que las conocí en directo, no se construyó un solo metro cuadrado de museo nuevo, ni de pinacoteca nueva, ni de centro cultural nuevo, pero las calles estaban llenas de actividad cultural. Y ahí es donde yo pondría el énfasis, siendo además, como somos, una ciudad con mucha luz y mucha actividad. Yo quisiera poner un último detalle. Yo creo que hay infraestructura suficiente en Granada, suficiente, con un producto insuficiente, muy mal utilizado y sin una, ¿qué te digo?, una actitud hacia el público para implicarlo en ese proyecto. La grandilocuencia de este me suena a la del Milenio de Granada, que nació en nada, se quedó en una actuación extraordinaria en un local que sonaba fatal por 300.000 euros en el Palacio de los Deportes, y luego hay de pronto aportaciones como es el Museo de las Letras y la Palabra. Bueno, está ahí el Centro Lorca, absolutamente infrautilizado. Veremos a ver Y quizás Paco, ellos hablaban más de que fuera un poco el contenedor del legado de autores granadinos fallecidos, que está disperso, cuyo patrimonio está disperso.
Bueno, lo que pasa es que como no empiecen a matar a autores granadinos... Bueno, Luis González... Sí, bueno, hay 4. Bueno, hay 4. Hablaban de Rafael Guillén, que está vivo, afortunadamente. Rafael Guillén, que está vivo, en fin, hay poquito. Pero bueno, teniendo en cuenta que eso inmediatamente se va a echar a la garganta la Academia de las Buenas Letras, que es un nombre magnífico, Buenas Letras, suena muy raro. Yo, de momento, ya para no seguir molestando a nuestros videntes, yo creo que lo más inmediato debería ser, y conociendo la actitud cultural de la ciudad, poner en marcha el Museo del Pío IX y el Museo de la Cartija Nic, que es lo que gusta en el ayuntamiento. Yo hago también otra propuesta, que es el museo en torno a Fray Leopoldo, una ciudad que se precie sin un museo para su santo puede ser un desastre. No me interesa Fray Leopoldo en Jasade. Para la mezcla. Hacemos una pausa de unos minutos y volvemos inmediatamente. Volvemos. Hablábamos antes del parón, de la propuesta que hacen unos expertos en torno a la creación, a la posible creación, futura creación de un número de museos para la ciudad, que vendrían a sumarse a la oferta de la ciudad, Granada Ciudad Capitalidad Cultural para el año 2031. Hemos estado hablando hemos tenido un turno de palabra. Yo os preguntaría, ¿qué requisitos debe tener una ciudad para aspirar a esa posibilidad? Requisitos en cuanto a infraestructuras, en cuanto a programas. Tú apuntabas algo, una ciudad con bullicio cultural, con propuestas, pero ¿cómo debería ser? ¿Cómo imagináis esa ciudad? ¿Una ciudad competitiva? Que hay unos valores actuales, presentes, que no se pueden despreciar en absoluto. Tenemos la Orquesta Ciudad de Granada, por cierto, que está pasando dificultades económicas, ese consorcio entre el Ayuntamiento, la Junta y la Diputación y la extinta, que se fue Caja Granada, pues parece que está teniendo problemas. Cuanto a infraestructuras, hay dos teatros con programación más o menos estable. El Teatro José Tamayo de La Chana, por lo visto, pues lleva bastante tiempo en un estado de descuido. Luego hay grupos musicales, grupos de teatro, que hablabais también de la propuesta de un teatro de las marionetas y los títeres. Hay grupos ahí trabajando, hay una oferta cultural grande, hay incluso grafiteros reconocidos en el resto de España y del mundo. Es decir, hay que potenciar eso y darle más carga a los teatros. No puede ser que al Teatro Isabel la Católica vengan las obras casposas que hacen gira por todo el país. Hay que darle... O que no tenga técnicos, que otra. Sí. Pues son espacios que existen y que a veces no tienen la infraestructura adecuada. ¿Cómo puede aspirar la capitalidad cultural sin la infraestructura mínima, que es técnicos, para que pueda funcionar un teatro? Cuidemos lo que tenemos y no hagamos un ejercicio de voluntarismo de cara a la galería, grandes mensajes, que parece que vivimos en el mundo del postureo y de los mensajes grandilocuentes que luego no se llevan a la práctica. Bueno, yo he puesto dos ejemplos de dos ciudades que yo visité siendo capital cultural, y las características fundamentales es que la gente que vive en la ciudad y la gente que visita la ciudad, con motivo o no de ser capital cultural, quiera participar de la vida cultural de la ciudad. Insisto, aunque no se tenga el título, yo creo que lo ideal sería que Granada o cualquier ciudad que aspire, lo que pasa es que esto tiene una regla y a España le toca el año 2031, luego será Granada o cualquier ciudad española, porque esto va así, esto va por toques, como decíamos cuando éramos jóvenes, ¿no? Por tanto, si a España le va a tocar en el 2031 tener la capitalidad cultural, si se han hecho algunas gestiones que parece que han desinflado las ganas que tenían otras ciudades de ser candidatas, aunque no descarto yo que esas ganas se puedan volver a inflamar, y Granada va avanzando en una inevitable carrera hacia ser capital cultural, creo que lo que falta es justamente que la ciudad viva, no en el 2031, sino en el 2019, 20, 21, 22, 23 y así hasta la eternidad, pues con los espacios culturales bien dotados, bien utilizados, con una programación de calidad y con un exhaustivo análisis de si las infraestructuras que hay, que los que saben
al menos en esta mesa, dicen que son suficientes, por tanto yo me sumo inmediatamente a esa propuesta. Hay infraestructuras suficientes y de los 7 o 6 infraestructuras nuevas que se han propuesto, yo desde luego destacaría el flamenco. Hay que hacer algo para que el flamenco luzca más, y si no es una nueva infraestructura tendrán que ser otras cosas. Tampoco voy a opinar como Enrique del resto de museos, que me parece que están muy bien para cualquier cosa que no sea una capitalidad cultural. Enrique, ¿coincide en que ese debe ser un Sí, poco el... sí, yo creo que hay que pasar el río del 19, del 20, del 21. Granada sí es verdad, objetivamente, que tiene las potencialidades más que suficientes para ser capitalidad cultural a nivel nacional. Sin duda, tiene, como se suele decir, todos los perejiles. Los tiene. Sin embargo, Enrique, en los últimos años hemos ido bueno, a un ritmo agigantado. Bueno, pero sigue estando ahí, no solo en el tema de creadores. Mira, el fin de semana pasado, no lo digo yo, lo dice la prensa, que puede ser que no sea verdad, pero sí. El fin de semana pasado, entre viernes, sábado y domingo, hubo 40 conciertos en Granada. Y ha habido fines de semana con 90. Eso está ahí. Diariamente hay una cantidad de actividad cultural que cabrea a la gente que quiere ir porque le coincide a la misma hora 3, 4 y 5 cosas. No digo que todas sean de calidad, pero es verdad que se dan presentaciones de libros, mesas redondas, exposiciones. Quizá falta un punto de excelencia en algún momento, porque como decía el padrino, no me digas que me quieres, demuéstramelo. Pues tendría que haber gestos por parte de determinadas instituciones que quieren y adoran a la ciudad, pero tendrían que demostrarlo poniendo sobre la mesa apuestas concretas y, por tanto, inversiones concretas. Pero yo estoy más en la línea de lo que dice Chema, sin despreciar, después de un buen diagnóstico, pronóstico y terapéutica, el hacer alguna infraestructura, pero yo creo que el esfuerzo hay que plantearlo en darle vida y calidad y excelencia a lo que tenemos. Yo creo que la cultura no puede ser el resultado de una mala digestión, no puede ser un eructo, como ocurre, por ejemplo, con el Festival de Jazz, que es el segundo más antiguo de España, correcto, el que más nivel tiene, y que de pronto empresas cerveceras plantan su arco delante del ayuntamiento con gran placer del equipo de gobierno y que retiran la subvención absolutamente a ese Festival de Jazz. No puede ser que durante una semana se concentre toda la actividad jazzística, lo mismo que hablo de jazz, hablo de música clásica e incluso te puedo hablar hasta de rock. Es decir, no puede ser que durante el año no ocurra nada, excepto en un momento determinado que se concentra toda esa actividad, bueno, pues, provocando 90, 80 conciertos. Luego, por otro lado, otra de las propuestas que vuelven a sacar, por supuesto, el ex equipo de gobierno del PP, es el Teatro de la Ópera como elemento escénico importante de la ciudad. Bien, ese Teatro de la Ópera se concibió y se pagó el diseño con una equivalencia para el público de unas 1000 personas. Mientras tanto, el circo de la Huerta del Rasillo, que era un equipamiento magnífico, tenía cabida para 2000 personas. 2000 personas. Sonido, luces, una infraestructura magnífica que ha ido desapareciendo poco a poco sin que nadie haya dado explicación de eso. Bueno, creo que es una actitud no solamente del público de la ciudad. El público de la ciudad va a ir a la ópera, hay costumbres de ópera, gusta la ópera, se sabe lo que es la ópera. Eso, primero hay que saber eso. Y luego hablar de un gran teatro de la ópera. ¿Saben estos señores que proponen estas cuestiones cuánto vale un espectáculo de ópera? ¿Cómo se soluciona esa cuestión? ¿Cómo se lleva al público ahí? Esas cuestiones que creo importantes. Y luego, hay una actitud política, poco antes de la llegada del señor Cuenca al ayuntamiento, se le hizo una propuesta que se llamaba, es un momentito, solamente una propuesta que se llamaba Albaicín emplazado la música de las placetas, que era un recorrido del
desde el mes de junio al mes de agosto, todos los sábados de 10 a 11 de la noche, por 5 placetas del Albaicín a la misma hora, sin sonorización tecnológica, es decir, los músicos a pelo, donde habría jazz, música andalusí, música contemporánea, música clásica y flamenco durante una hora. Todos los sábados, con ese recorrido de arriba abajo, como refiere Rafael Guillén en su poema, ¿no? Les pareció una idea muy interesante hasta que de pronto conocieron a Vinila von Bismarck, que es una señora indie, excelentísima señora. Tengo el placer de haberla oído y escuchar versiones de los chunguitos y de los chichos como elementos de modernidad rockera. Ese es el proyecto cultural de esta ciudad, ahora mismo. Todo basado en especializaciones que vendan una marca. ¿Pero qué marca? Paco, te pregunto, tú que eres promotor y productor privado y te mueves en el ámbito privado, ¿cuál debe ser la aportación de la empresa privada a esta oferta cultural? ¿O cuál debía ser? ¿Se estimula la producción privada? No se estimula, porque hay un proceso competitivo donde los que ganan en esta sociedad neocapitalista que estamos descubriendo ahora, el mundo de la izquierda, donde se prima a los amigos, a los conocidos, al cuñado, al hijo de uno que llevaba cultura en un sitio y que se sabe de todo. Ese es el que sabe de todo. Se compite en igualdad presupuestaria. En igualdad presupuestaria quiero decir, rebaja 10 euros más, rebaja 10 euros porque este va a poner los 10 euros más. Y luego el mismo panorama cultural, el mismo decorado. Ya el primer planteamiento sobre esa escenificación de la música en las calles era Granada, ciudad del rock. Mire usted, no seamos soberbios y sobre todo no seamos ignorantes. Llámelo usted ciudad de la música y ahí podemos participar todos. Entonces el tema de la promoción yo ya lo he abandonado, voy a sacar mi empresa de aquí y me voy a ir a Cataluña. Soy uno de los que se van a ir. En cualquier caso, Paco, la propuesta de Granada Ciudad del Rock fue una propuesta que sale de Juan García Montero, que Paco Cuenca o la Concejalía asume y la mantiene, la potencia y la eleva a los altares. Sí, pero esa propuesta de don Juan García Montero era un brindis al sol basado en ponerse una camiseta. Pero se supone que las camisetas rojas son negras, que es lo que ha quedado, o Joe Strummer o... Estoy muy rockero, entonces aquí todo. Vamos a ver, si tú te pones una camiseta y hablas de eso como si fuese Liverpool, pues entonces no sé qué. Pero que ocurrió así. ¿Alguna cosita más del tema? Sí, yo sí quiero decir una cosa. Como ha salido el tema del Granatum, creo que eso hay que rematarlo. Primero, el Granatum se mete a martillazos tras una campaña de un grupo pequeñísimo de gente en Granada a través de un medio de comunicación y ante las embestidas pues se cede y se entra y se mete en un solar a martillazos. Ese solar no podía tener ese edificio ni esa capacidad. Es un gravísimo error. Y ahí está, lleva años y ahí va a estar, entre otras cosas. Y luego Paco ha tocado un tema que es importante. La ópera, a quien le guste la ópera, a mí me encanta, no sé mucho, pero y por el recorrido que he tenido que saber más de lo que yo pensaba en cuanto a las producciones. Producir una ópera vale una fortuna. No es que sea caro, vale una fortuna. Sí. Y tú puedes decir, bueno, ¿y por qué no Granada no va a tener eso? Eso hay que medirlo bien. Porque es que no solo es que vale una fortuna la producción de cada ópera, sino ¿existe público objetivo que llene eso? Esa pregunta hay que hacérsela en la fase de diagnóstico que yo decía. Hay que hacerse esas preguntas. Y que lo llenen no una vez al año. Claro. Si es posible, una vez al mes sería. Es que tampoco sé la ópera. Una programación continuada. ¿A qué precio? Es decir, ¿cuánto pagan? Ni en Madrid. No, ni en Madrid siquiera. Pero mira, por ejemplo, Palermo. Ahí sí,
hay una tradición y en Palermo hay todas las semanas, ¿eh? Porque además hay Y es maravilloso, flujo además, de el turismo. Claro, Claro. Pero es que además en Italia las bandas de pueblo tocan piezas de ópera. Correcto. O sea, es que es, Correcto. es Está otro como tipo más de- inoculado, Claro, ¿no? claro. Hay Entonces, una aquí- cultura de la ópera. Hay Sí. determinadas propuestas, como por ejemplo el Teatro de la Ópera, o que me recuerda, es decir, hace unos años, cuando todos los ayuntamientos de la área metropolitana y todos los ayuntamientos de España o de Querían un Andalucía teatro. pedían un teatro. Querían y Y consiguieron. consiguieron un teatro. Lo malo es que lo El consiguieron. 80% de los teatros ahora mismo están vacíos de contenido. No hay programación y tienen grandes espacios, es decir, que aquello costó una fortuna. Pero además yo recuerdo, porque como Paco nos dedicamos a visitar teatro y a visitar pueblos, recuerdo y veo, es decir, que esa proyección se hizo tan mal, es decir, que los espacios son nefastos. Para que te hagas una idea, porque hay una idea. Hay teatros donde no hay entrada de carga, es decir, la carga se hace por donde el público. Pero había que hacer un teatro y lo hicieron. Bueno, A veces- sirven para el pregón de las fiestas patronales Y ni eso, porque y se hace- para que los diversos partidos políticos celebremos allí nuestras quiero decir flamantes eso, reuniones quiero decir eso. anuales. que a veces, O sea, que en desuso tampoco. a veces se hacen propuestas, se hace publicidad de propuestas, se asumen como normal el tema de la ópera, nos embarcamos en ello Y luego- y decimos, hostia. Es que sea teatro o sea ópera, necesitas un grupo residente para cargarlo de contenido. Claro. Porque si no... Y Granada no puede traerse a la Fura Bueno, del tenemos- Baus para No. tenerlo de grupo Paco propondría a residente. los No niños se mutantes puede- como residentes. no se puede caer en la trampa de crear otra OCG, porque es una trampa absoluta. Primero, traer músicos de fuera que van aquí a crear un prestigio, que van sobre la base de su trabajo, como el Castilla con respecto al Real Madrid. Van a ir baqueteándose en ese grupo hasta que adquieren un nombre. Y cuando adquieren un nombre, tienen un caché, tienen unas ideas respecto al trabajo realizado y se van fuera. Acordémonos del director Kantorov, por ejemplo. Un señor que se le pagaba una barbaridad de dinero, venía, dirigía alguna obra, se iba y no pasó nada. A diferencia, por ejemplo, del señor Josep Pons, que hizo un trabajo espectacular. Convirtió una orquesta con pretensiones sinfónicas cateto-locales en una señora orquesta con sonido acústico magnífico. Vale, ese tipo de actitudes no pueden ocurrir. ¿Dónde van? Cuando esos músicos salen de gira, ¿qué pide? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien sabe, por ejemplo, que parece ser, según fuentes bien informadas, que esos músicos necesitan una habitación en un hotel de 5 estrellas, cada uno de ellos, para poder moverse? ¿Se sabe con qué precio se mueve eso? Luego, ese trabajo de la OCG, ¿cómo se difunde? ¿Se ha autogestionado una edición discográfica de ellos, que no sea regalarles todo el tiempo a Radio Nacional de España todas sus grabaciones? ¿Alguien está encargándose de esa cuestión? Eso creo yo que es importante para crear esa infraestructura y sobre todo el hábito, que sí hay hábito de la gente para ir a escuchar a la OCG, sí hay. Hay placer por la música, pero hay otras cosas que son puro postureo local. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, la ópera, ¿es posible? Sí, pero no en ese granatum que el propio presidente del jurado que otorgó el premio a estos chicos arquitectos decía, eso es un disparate. Totalmente. El propio presidente del jurado. Totalmente. Porque no cogemos un espacio más normalito y traemos grupos de ópera que hay magníficos detrás del telón de acero. Una última intervención de Enrique y Sí, no. cerramos el tema si no tenéis nada. Sí, es una cosa muy puntual y un guante que te he hecho. No estaría mal, porque creo que es muy importante para la ciudad y muy relevante, que tuviésemos, él ha hablado de la época de Pons, que fue maravillosa en aquel tiempo, que yo tuve la suerte de estar ahí, de compartir, y con un gerente como era Oriol Ponsa, brillante. Sí. Se hizo un trabajo y vivimos un momento en el que Granada, La Coruña y Tenerife era el mejor sonido que había en España. Teníamos
el máximo. Y eso fue gracias a Josep. ¿Por qué? Porque vivía la ciudad, porque vivía con la ciudad, porque se lo creyó y porque la ciudad hizo suyo el proyecto. Y todos fuimos creciendo. Yo creo que Paco ha tocado algunas cosas muy interesantes y sería estupendo que cuando tú consideres tuviésemos un monográfico sobre la OCG. Bien, me parece en bien. positivo, desde cualquier análisis, siempre para intentar aportar y crecer en esa apuesta que es la OCG. Me parece perfecto. Un pequeño detallito. Hay estos señores dirigentes de un colectivo de calidad, un director de orquesta, un director de un museo, les pasa como a los futbolistas. De pronto se pasean como mitos. Yo hablaba con Josep Pons y me parecía un mito, es decir, me parecía una persona admirable, me parecía que debía escucharla y atender sus requerimientos. De los últimos directores de esta orquesta, no saben, no contestan. Bien, vamos a cambiar de tema y entramos de lleno, nos quedan 5 o 7 minutos. Vamos a hablar de un tema que nos podría afectar al bolsillo. El pacto suscrito entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para los presupuestos habla del incremento del salario mínimo interprofesional, pasarlo a 900 euros mensuales. Los empresarios parece que no les gusta, al PP tampoco le gusta, y a Ciudadanos quizás haya sido el que más ha tocado las campanas de alarma. Sin embargo, analizando el programa de Ciudadanos, nos damos cuenta que en el programa electoral del año 2016 hablaban justamente del incremento del salario mínimo interprofesional y para situarlo en los 1.000 euros. Mil y algo. Que hablaban era un incremento progresivo de un 9% hasta situarlo en el 55%. Yo cuando lo leo, cuando veo una propuesta y veo las críticas que se hacen, evidentemente, quien se niegue al incremento del salario mínimo interprofesional, pues debe tener o no le afecta, o debe tener un salario muy alto, o debe de vivir en otro mundo. España es de los países que se sitúa en la media de los salarios, es decir, estamos en una cifra 857,38 creo. 735,90. Mientras que Luxemburgo está cerca de los 1.990 euros aproximadamente, datos del billete. A mí me llama mucho la atención. ¿Cómo es posible que políticamente, es decir, lo que dices un día, al día siguiente lo niegues? Pero no lo entiendo. A mí me hace gracia porque habla el señor Rivera de decretazo, cuando la fijación del salario mínimo interprofesional está recogido en el texto refundido en la ley del Estatuto de los Trabajadores. Es decir, que no es un decreto que se emita por razones de urgencia o para saltarse, en cierto modo, el trámite parlamentario, sino que está arreglado. O sea, cada año, según el Estatuto de los Trabajadores, se tiene que fijar ese... Bueno, el incremento que plantea el pacto es ligeramente estaba en torno a los 180 euros. Sí, cuando un 20 y algo, pero Juan, es que eso, el salario mínimo interprofesional se acuerda en el Consejo de Ministros, tras consultas con las entidades empresariales y los sindicatos. Es decir, que la potestad le corresponde al Consejo de Gobierno del Estado, ¿no? al Consejo de Ministros. Anteriormente se congeló o se subía 5 euros, 6 euros, y esta es una apuesta a mayores, que a mí me parece bien, pero tú decías que por qué no están de acuerdo. No están de acuerdo los empresarios porque la base mínima de cotización en España es el salario mínimo interprofesional más un sexto de ese mismo salario, ¿no? Que nos colocaría pasaríamos de 735,90 al mes en 14 pagas a 858,60. Y el tope mínimo de cotización sería de 1.050. Es decir, que hay un subido que al año, al empresario, le supone 2.839,20 euros por cada trabajador que cobre el salario mínimo. En el salario mínimo hay 1,5 millones de trabajadores en España. Es decir, que eso es lo que les echa para atrás. Una opinión rápida, un toque rápido y nos vamos. No, rápido. Me parece una medida de justicia, de solidaridad, de decencia, si quieres que lo diga así,
Y las reacciones pues, son comprensibles desde el punto de vista de la derecha política. Lo que pasa es que no entienden que esto ha cambiado, que ahora mandan otros. Entonces, claro, como están en esa digestión que hablaba antes otro de, no sé si era Paco, están en la digestión de ser desalejados del poder, si hubiera subido el 22%, el 14% o el 1%, estarían en contra. Yo creo que hay que quedarse en lo mollar, y lo mollar es que mucha gente va a vivir un poquito mejor, tampoco espectacularmente mejor, que las cotizaciones sociales van a aumentar, por tanto el Estado va a recaudar más para gastarse un poquito más en escuelas y en hospitales. Esto lo entiende hasta mi sobrino de 6 años. Que no lo entienda el señor Rivera no me extraña. Pero tu sobrino es andaluz o es de Castilla y León. Es de andaluz granaíno. O sea, con 4. Enrique. Lo ha dicho con palabras muy perfectas Chema, y yo creo que no hay que añadir mucho más. Lo que sí es muy desalentador para el ciudadano es que se esté en este juego, en este canalleo político permanente, porque desencanta y desalienta al ciudadano. O sea, es de absoluta justicia que un gobierno de izquierda ahora mismo tome esa decisión, que es de decencia y de justicia, y por el juego político, sobre todo de dos fuerzas que tienen el mismo caladero de votos, pues si antes han dicho 1000 y pico, pues ahora les parece muy mal. Y cualquier cosa que haga este gobierno les va a parecer muy mal. Ya está. A mí la política ahora mismo en este país me recuerda a esos partidos que jugamos hace años de casados contra solteros. En este caso hay un casado y están los solteros. Y luego, como ya tienen una edad y un cierto placer por el pasado, yo recuerdo aquella ley de reforma laboral que inició el señor Zapatero, que convertía a los obreros en esclavos con televisor y que luego agrandó el PP. Ahora parece ser que está habiendo un repunte, un dinerillo, una limosnita que nos da la izquierda, que afortunadamente han olvidado al señor Zapatero, que está por ahí de Relaciones Públicas. Pues me alegro mucho de que eso ocurra, porque lo demás es pura política de taberna, y vamos a empezar ya a utilizar los nombres y las definiciones en su justa expresión. Son partidos neofascistas. Vamos a dejarnos ya centro derecha, no, son neofascistas. Y se echa una vista atrás, un poquito de lectura de la historia y les verás. No es la cara, no estoy hablando de la imagen pública, estoy hablando del contenido, no hablo del contenido. Muy bien. Pues hasta aquí hemos llegado. Hemos tenido el tiempo escaso para abordar dos temitas. Paco, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Encantado. Siempre es un placer oírte y que nos ilumines con tu ironía y con tu sentido crítico. Enrique, igualmente. Muchas gracias. Siempre estamos gustísimos cuando vienes y cuando nos acompañas. Muchas gracias. Chema. El placer es mío. Gracias. A ustedes. Y que viva el Atlético de Madrid. Viva el Atlético de Madrid siempre. Siempre. Y en esta mesa creo que lo pensamos casi todos. Casi todos. Sí. Héctor, y hombre, si la confluencia es posible todavía, a ver si se refuerza la izquierda con la incorporación de ECU. Tenemos lista propia. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado. Nos volvemos a ver el próximo jueves a esta misma hora. Que pasen buenas noches.